Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y así nos salvó de toda condena debida a nuestros pecados. En la cruz del Calvario, tú fuiste salvo de tu pagar por tus pecados. En la cruz del Calvario. Allí Cristo nos salvó. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, dice el Evangelio, conforme a las Escrituras. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:20. Evangelio, buenas nuevas de salvación. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si Cristo Jesús murió por mis pecados, yo voy al cielo. Ya no tengo que pagar yo, siendo mi alma condenada a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos mis pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. No creer este maravilloso anuncio es lo único que condena. No creer este maravilloso anuncio es lo único que condena al ser humano a la muerte. Porque estará haciendo a Dios un mentiroso. Dios prometió, en tu simiente, Abraham, la simiente de Abraham es Cristo, serán salvas de la condena al infierno. Serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando ahí, en Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, esa bendición es espiritual, de vida eterna para el alma, no una bendición terrenal. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por lo tanto, la bendición de Dios dada a Abraham, que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra, es una bendición de vida eterna para el alma. Lo que condena a un alma humana a la pena de muerte es pecar, el cometer pecado. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que condena a la muerte. Condena a la muerte el pecado, cometer pecado. Entonces, en Romanos 8:1, el mismo apóstol Pablo está diciendo, ahora pues, se entiende que por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una persona que está en Cristo Jesús es aquella persona que, por la fe, ha creído que ha sido sustituido en un juicio de condenación por todos sus pecados. Ese juicio de condenación ocurrió en la cruz del Calvario. Allí hubo un juicio de condenación por los pecados que vamos a cometer todos los seres humanos en esta vida. Entonces esa persona ha sido sustituida. Ya no él, sino que Cristo en vez de él. Por eso que todos los que hemos creído en el Evangelio, y por haber creído en estas buenas noticias de salvación en el Evangelio, hemos sido salvos, se nos ha hecho efectiva la salvación que Cristo consumó por nosotros en la cruz. Decimos las mismas palabras que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás, Cristo murió para salvarme a mí de yo tener que ser condenado a la muerte por mis pecados. O sea, Cristo murió por mis pecados. En 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dios Padre cargó en Dios Hijo el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Y con qué objeto hizo eso Cristo? Para salvarnos de nosotros tener que pagar los pecados. Los pecados se pagan con la muerte.
Por eso que es lo más hermoso oír el Evangelio. 2 puntos. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Toda persona que no ha creído en este anuncio va a la condenación, porque él tendrá que pagar por sus pecados. No creyó que Cristo ya se los pagó en la cruz. Un pecado, independiente a los demás, por sí solo condena igualmente el alma a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Tú tienes que creer que tú ya has sido salvo, que cuando cometes pecado, por ningún motivo tu alma es vuelta a condenar, porque el que ya fue condenado en vez de ti, por todos tus pecados, fue Cristo. No creer esto, no sentirse salvo, no saber a dónde uno va después de morir, andar en tinieblas, es una prueba de que uno no ha creído. El que tú no sepas a dónde vas después de morir es una prueba fehaciente de que tú no le has creído a Dios. Dios ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. En 1 Juan, capítulo 5, versículos 10 al 13, el Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13 de 1 Juan 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna significa que por ningún pecado que tú cometas ahora, tu alma tendrá que experimentar la condena a la muerte. Eso es vida eterna. Inmunidad condenatoria. ¿No lo crees? Eres condenado. Porque el pecado se paga con la muerte. Por lo tanto, los pecados los pagas tú, con la muerte de tu alma. Así se pagan los pecados tuyos, en el infierno. O tú creerás de una buena vez que ya Cristo te los pagó todos, cuando Él se dejó imputar penalmente con los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, para todos ellos pagarlos Él en vez de que los pagaras tú. Antes de ir a la cruz del Calvario, en Juan 10, versículos 17 y 18, el Señor dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner la vida de Cristo en vez de la nuestra. Eso le mandó el Padre. Como Cristo tiene poder de volver a vivir después de morir, ese poder no lo tenemos nosotros. Si nuestras almas son condenadas a la muerte por nuestros pecados, nunca más podrán nuestras almas volver a vivir. Pero Cristo sí. Entonces, como la condena por los pecados es la muerte del alma, Cristo se puso en vez de nosotros, en la cruz, en ese juicio de condenación por todos nuestros pecados, en donde a Cristo le fueron imputados los pecados tuyos de que vas a cometer durante toda tu vida y todos los pecados míos que yo habré de cometer durante toda mi vida, para dejarnos totalmente exentos a nosotros de nosotros tener que ser condenados por los pecados que vamos a cometer toda nuestra vida. Cuando Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, nadie me la quita mi vida, yo de mí mismo la pongo, la ofrezco mi vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida en vez de la tuya, en vez de la mía, poner la vida a Cristo en vez de la nuestra. Cuando Cristo dijo eso, nosotros tenemos que entender que en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue imputado con los pecados nuestros, Cristo fue imputado penalmente con los pecados de toda nuestra vida, no con los pecados de algún momento de nuestra vida o hasta algún momento de nuestra vida o de ciertos pecados que vamos a cometer durante nuestra vida o hasta cierto instante de nuestra vida, dejándonos expuestos a nosotros a que nosotros de ahí en adelante tuviésemos que no cometer pecados para no ser condenados a la muerte de nuestras almas. Así se pagan los pecados. No, a Cristo le fueron imputados los pecados de toda tu vida. Por eso es vida eterna la salvación que Cristo consumó por nosotros en la cruz. Que por ningún pecado que nosotros tengamos que cometamos ahora, tengamos que ser vueltos a condenar. Porque el que ya fue condenado a la muerte en vez de nosotros por los pecados de toda nuestra vida fue Cristo. Cuando cometemos pecados ahora, no lo tenemos que volver a pagar. Ya los pagó Cristo en vez de nosotros. No creer esto a ti te condena. Siempre la condenación está vinculada al acto de no creer, no a los pecados. Por ejemplo, en Juan 3:18, Cristo, hablando acerca de sí mismo, dijo: el que en él cree, Cristo estaba hablando acerca de sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28.
¿Le has creído a Cristo lo que Él dijo? ¿Que Él a ti te dio vida eterna? Vida eterna significa que tu alma, cuando comete pecados, no tiene que ser vuelta a condenar a la muerte. El que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo. Y por todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, los pecados que vas a cometer durante toda tu vida en este mundo, los pecados que comete tu alma. Así que no creer es lo único que condena al infierno. No creer que tú ya has sido salvo. No creer que tú ya tienes vida eterna. En Juan 5:24 el Señor ha dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo está diciendo: el que oye mi palabra, Cristo dijo: y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, Juan 10:28, y cree al que me envió. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo, que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, 1 Juan 5, versículos 10 al 13, estas cosas os he escrito vosotros, dice Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La persona que no cree que tiene vida eterna es la que no cree que Cristo lo salvó en la cruz, cuando Cristo fue condenado por los pecados de toda nuestra vida. Y por eso se va al infierno el ser humano, porque Él tendrá que morir en sus pecados, porque no creyó que Cristo ya se los pagó todos, cuando Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida, para Él pagarlos todos muriendo por nuestros pecados. Por eso que el Señor Jesucristo advierte en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24, si no creéis que todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, yo ya los pagué en vez de ti, para que no los pagaras tú, siendo yo condenado, en vez de que tu alma fuera condenada por los pecados de toda tu vida, si no creéis que yo soy tu Salvador, entonces en vuestros pecados moriréis. Ustedes morirán en sus pecados. No habrán creído que yo se los pagué, por lo tanto ustedes los pagarán. O todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, los pagarás tú, o tú creerás de una buena vez que ya Cristo te los pagó todos en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna cuando Él murió por los pecados nuestros. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó y nos dio vida eterna, de toda condena debida a nuestros pecados. No creer en este anuncio, el que tú no sepas a dónde vas después de morir, es lo único que te condena. Porque el que tú no sepas a dónde vas después de morir, es una prueba de que tú no has creído que Cristo, cuando murió por todos tus pecados en la cruz del Calvario, te dio vida eterna. No lo has creído. Por eso estás en tinieblas. Por eso tú no tienes certeza respecto de a dónde irás tú después de morir. En Juan 12:35 el Señor dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Una persona que anda en tinieblas sin saber a dónde va, anda en incredulidad. Es incrédulo a lo que Cristo realizó por nosotros en la cruz. Es incrédulo al Evangelio. En Juan 12:46 el Señor ha dicho: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. El Señor Jesucristo no vino al mundo a poner su vida en la cruz del Calvario para ser imputados penalmente con los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para pagarlos Él muriendo por tus pecados, para que tú no sepas a dónde vas después de morir. No, Cristo no vino para que tú no sepas a dónde vas después de morir. No vino a poner su vida en vez de la tuya para morir por todos tus pecados, para que tú no los tengas que pagar, para que tú ahora no sepas a dónde vas después de morir. El que tú no sepas a dónde vas después de morir es debido a tu incredulidad al Evangelio, a que tú no creas que ya Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados. Y esa incredulidad tuya invalida la salvación, y por eso tú morirás en tus pecados. Serás condenado por no creer. Una vez que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, lo único que condena no son los pecados. Lo único que condena al ser humano no es que peque, no es que cometa pecados, sino que no haya creído que todos sus pecados Cristo ya se los pagó. Cuando Cristo se dejó imputar con los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para morir Él por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, dejándote exento a ti de toda condena. Que tú no sepas a dónde vas después de morir, el que tú no te entiendas salvo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, eso te condena. El no saber a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que no has creído que ya Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio. Si tú lo crees, eres salvo. Si no lo crees, eres condenado. Dios te bendiga.